Bueno, ahí estamos. Estamos comenzando la clase. Nosotros hemos dejado la clase pasada resolviendo el teorema de Steiner para momentos de inercia centrífugo. Habíamos explicado qué eran los momentos de inercia centrífugo y estos se distinguían, entre comillas, de las inercias directas porque estos momentos de inercia centrífugo se referían a los momentos respecto a dos ejes, ¿no? Entonces, en el otro, habíamos visto una deducción general que el momento de inercia directo en realidad era un caso particular de un centrífugo donde el eje Y va cambiando de ángulo y coincide con X. Entonces, cuando coincide con X, aparece la inercia directa o la inercia respecto a un solo eje, ¿no? Está muy interesante este planteo, ¿no? También es importante entender este concepto de que los momentos de inercia centrífugos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Y otra cosa interesante tienen los momentos de inercia centrífugos, que cuando uno quiere calcular esta integral respecto a piezas que tienen un eje de simetría, empieza a encontrarse que por ejemplo, en el caso se empieza a encontrar que uno puede ir haciendo la integral y siempre para cada diferencial de área tiene un diferencial de área en coordenadas opuestas, para decir así. O sea que esta integral se va anulando, para decir así, ¿no? Entonces, uno cuando tiene un eje de simetría, si hay un diferencial de área acá que tiene coordenada negativa, positiva, o sea, el producto sale negativo. Acá tiene negativo, negativo, un homólogo opuesto, que sale positivo. Y eso se compensa. Entonces, también podemos decir que los momentos de inercia centrífugos, cuando los ejes X, Y pasan por su centroide y este a su vez tiene uno de esos ejes, es de simetría, el momento de inercia centrífugo es cero, ¿no? Y eso está bueno para aplicar sobre todo cuando hacemos Steiner, ¿no? Cuando hacemos Steiner, acuérdense que nos pide el producto de las distancias entre los ejes por el área más el momento de inercia particular centrífugo respecto al eje baricéntrico. Y vamos a ver que muchos de las figuras comunes, este momento centrífugo respecto al baricentro es cero. Ejemplo, rectángulo. Entonces, como es un poquito más extraño encontrar las piezas que tienen que no tienen esta particularidad, he elegido yo en la literatura, proponen el triángulo como una pieza interesante para estudiar el momento de inercia centrífugo respecto, por ejemplo, acá a estos ejes X, Y. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Que cuando lo queremos plantear respecto a estos ejes X, Y, el momento de inercia sí tiene un resultado y la integral se puede desarrollar. Y el punto es este. Yo tengo acá el momento de inercia centrífugo, voy a tomar mi lápiz a ver si empiezo a trabajarlo un poquito y a ver si nos damos cuenta entre todos, porque la verdad que todas las deducciones siempre merecen, por lo menos merecen una reflexión, ¿no? No es que sean de memoria, ¿no? Siempre hay algún proceso de razonamiento que tenemos que llevar adelante y ese proceso de razonamiento es el que nosotros tenemos que tratar de plantear. Entonces, básicamente, a ver, vamos a poner acá, estamos acá, tenemos nuestro lapicito. Nosotros tenemos que, si elegimos un diferencial de área, una manera inteligente de no tener que resolver, porque ¿cómo sería el proceso de cálculo? Sería directamente decir IXY igual a la integral de X por Y por diferencial de área. Es resolver esta integral, ¿no? Ahora, para no tener que aplicar esto, una forma inteligente es
calcular el momento de inercia centrífugo, pero de la fajita elemental, del diferencial de área. Entonces, en vez de ser, como es el momento de inercia centrífugo, de un área elemental, de un diferencial, la expresión de cálculo que vamos a hacer va a ser la expresión, para decir así, de un diferencial de inercia centrífuga. Y esta expresión que estamos viendo, obviamente corresponde a Steiner. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el momento de inercia centrífugo del área esta elemental, que yo estoy rayando, estoy aplicando a Steiner. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, mira, es igual al momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos de este diferencial, llamémosle X' y prima, del diferencial de la parte grisada, más el área, que es un diferencial, por las coordenadas X raya y raya, que son estas coordenadas. X raya es esa coordenada, e Y raya es esta otra coordenada, ¿no? O sea, las coordenadas del centro de gravedad de la fajita elemental. Entonces, ¿cuál es el tema? Como nosotros tenemos ya la expresión de la función recta, que en este caso tiene ordenado el origen 0, así que solamente es el gradiente de la función, h sobre b por x, el gradiente directamente, la inclinación de la recta. Entonces, nosotros podríamos empezar a reemplazar y a ver a qué es igual. Entonces, el diferencial de área va a ser igual a ¿quién? A la altura y por diferencial de x, y esto sería igual a h sobre b por x por diferencial de x. Entonces yo puedo estar encontrando un elemento que me hace falta acá para aplicar esta. Los otros elementos que me hacen falta son x raya. X raya, ¿a qué va a ser igual? Miren, x raya es igual exactamente a la variable x. O sea que x raya directamente es x. E y raya, si es la altura del diferencial, y raya va a ser la altura sobre 2, o sea, y sobre 2. Por lo tanto, yo ahora sí podría desarrollar el diferencial de IXY igual. Y ahora viene la pregunta. A ver, Agustina, ¿cuánto vale este término? Mira, es el diferencial de X' y prima. Mira, de esta fajita. Esta fajita es un rectángulo. Entonces, el momento de inercia centrífugo de este rectangulito elemental, ¿cuánto va a valer? Hola, hola. Cuéntenme. A ver. Cero. Bien, Valentina, va a valer 0. Va a valer 0 por la sencilla razón que hemos estado diciendo que si es un rectángulo y estamos tomando el momento de inercia baricéntrico, ahí X' y prima, yo lo estoy dibujando grande, pero es un diferencial este rectangulito, pero es un rectángulo cualquiera, ¿no? Podría ser B por H. Cada vez que yo encuentre un diferencial de área, voy a encontrar un homólogo que tiene coordenadas, si este tiene coordenadas y x, este va a tener coordenadas x menos y. ¿Me entienden? Este mismo diferencial de área. Entonces, cuando voy desarrollando la integral para el y x'
y' para ese caso va a ser 0. Porque siempre voy a encontrar, como hay, no, en este caso hay 2 ejes de simetría, pero con uno bastaría, van viendo que siempre voy encontrando un diferencial de área que se le opone, para decir así. Entonces acá la cuenta, aplicando Steiner, va a ser igual a 0 más diferencial de área, que es h sobre b por x. Acá nos estamos olvidando una cosa, ¿no? Acá y sobre 2, ¿a qué va a ser igual? Y sobre 2, h sobre 2b por x, ¿no? También para poder hacer las sustituciones completas, ¿no? Entonces, es igual, vamos de nuevo, a diferencial de área, que es h sobre bx. El diferencial de x lo vamos a dejar para el final, por x por y. Por x por y raya, por x raya, por y raya. Pero y raya es que es h sobre 2b por x. Y todo, acá nos había quedado el diferencial de x, el diferencial de x. Entonces, yo podría decir que la integral que tengo que resolver, en realidad, la integral que tengo que resolver, ixy, es igual a la integral a integrar este término, ¿cierto? Este término que ya lo conozco, ¿cuánto vale? O sea que es la expresión que está acá. Integrar ese término. Pero este término tiene un término que es 0 y otro término que la podemos sacar los valores constantes afuera de la expresión. Entonces va a ser igual a 1/2 de h cuadrado b cuadrado por la integral de x cubo por diferencial de x. Estoy reemplazando lo que ya he calculado, ¿no? Entonces me queda calcular nomás este ixy, uy Dios, ixy igual a 1/2 h cuadrado b cuadrado por x a la cuarta sobre 4. Como estamos trabajando en variable x, el límite va a ser el ancho, la base b del triángulo. O sea que es entre 0 y b. Entre 0 y b. Con lo cual podríamos deducir que ixy, que es lo que estamos buscando, 1/2 h cuadrado b cuadrado b a la cuarta sobre 4. B a la cuarta se simplifica con este, me quedan 2. Entonces me queda 4 por 2, 8, 1/8 de h al cuadrado b cuadrado. Y entonces acá vamos de calcular el momento de inercia para un triángulo de una manera, vamos a decir así, cuanto menos ingeniosa, ¿no? Entonces yo podría poner como consideración final que ixy, esta expresión que andábamos buscando, es igual a 1/8 de h cuadrado b cuadrado. Y entonces, claro, cuando tenemos eso ya se nos hace un poquito más fácil. Bueno, a ver si... Bueno, vamos a dibujar a ver qué tal andamos con nuestros pulsos. Ustedes saben que yo no soy tan bueno en esto. Y a pesar del tiempo no me termino de acostumbrar a la tableta, ¿no? Y es lo que andábamos buscando, ¿no? En lo que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, esto hemos deducido a partir de aplicar a Steiner a la fajita elemental. Mucho cuidado, porque en los parciales, más de una vez en preguntas teóricas,
se le pregunta al alumno de, entre comillas, todos los momentos de inercia centrífugo son cero, y muchos alumnos, como están acostumbrados a que las inercias de las piezas más comunes centrífugas son ceros, porque tienen ejes de simetría, muchos alumnos sí ponen, sí, son ceros. No, que son ceros son las inercias centrífugas, ¿no? Cuando son baricéntricas y de piezas que tienen un eje de simetría. Y ese eje de simetría pasa por el baricentro, ¿no? Si no, no se da esa condición, ¿no? Y bueno, y un poco para que también pasa que me han reclamado muchos alumnos que por ahí pedimos algún cálculo eventualmente y el alumno está acostumbrado, entre comillas, este momento de inercia como que lo tiene de talla en algún lado que nunca lo ha utilizado. Entonces lo dejamos bien marcadito cómo se utiliza. Bueno, ¿dudas, inquietudes hasta ahora? Cuéntenme. Elías, ¿todo bien? Todo bien, profe, ninguna duda. Bárbaro. Entonces lo importante es si lo vamos a poder usar, esa es la verdad, ese es lo importante, ¿no? Entonces, resulta que vamos a empezar ahora a calcular momento de inercia para un perfil Z. ¿Por qué vamos a empezar a calcular? Porque nosotros, en realidad, lo que queremos es, para ese perfil Z, calcular, miren, estas propiedades necesitamos calcular. Para ese perfil Z necesitamos calcular y sub X, esto, y sub Y, esto, la inercia respecto a esto, e Y sub XY. ¿Me entienden? O sea, las tres propiedades respecto a estos ejes de referencia, ¿no? Lógicamente, como ya tenemos un perfil, y este perfil Z es muy utilizado, para decir, es un perfil muy común, y tiene ciertas características, ¿no?, que vamos a valorar, nosotros, para cada uno de ellos, nosotros decimos, mira, si yo quiero calcular la inercia respecto del eje X, lo voy a descomponer en la suma de las inercias de las piezas, ¿no? Y sub X de la pieza A más Y sub X, las inercias se suman, ¿cierto? De la pieza B más Y sub X de la pieza D, ¿no? Entonces, como tenemos todas las separado en partes al perfil Z, nosotros podemos calcular eventualmente la inercia directa Y sub X como descomponiéndola en cada una. Y entonces la de la pieza A, ¿qué va a ser? Es la inercia de esta pieza, pero esta pieza, entre comillas, está alejada a una distancia de 200 milímetros del eje X. Y también está alejada del eje Y. Está alejada a una distancia de 250 milímetros del eje Y, ¿no? Y está alejada a 200 milímetros del eje X. Entonces, para calcular de la pieza A va a ser igual a la inercia Ix' de A más el área por, si estamos hablando de inercia respecto al eje X, la distancia va a ser esa distancia. Vamos a ponerlo acá el número 200 al cuadrado, ¿no? Para que, y esta de acá es la prima, ¿no? O sea que es respecto al eje baricéntrico. Alguien hasta me podría apurar y decir, mire, profe, lo que usted está queriendo decir es que acá pongamos que esto es igual a BH cubo sobre 12. Como B 100, me queda 100 por 300 al cubo, dividido en 12, más el área, que es 100 por 300, por la distancia al cuadrado entre los ejes, 200 al cuadrado. Entonces, esta cuenta, lógicamente, es la que vamos a hacer para
calcular la inercia de I sub X de A. De la misma manera vamos a hacer I sub X de la pieza B. Y bueno, y lo vamos a poner I sub, ya no lo vamos a repetir, X' de B más el área por la distancia al cuadrado, pero acá la distancia de B al eje es coincidente, o sea que esto es por 0. En ese caso. Y para el caso de C, I sub X de C, o sea que esto hay que calcularlo, ¿no? Reemplazar acá los valores que correspondan. Y acá va a ser directamente la inercia de C, que es I sub X' de C, más el área por la distancia, que acá la distancia, miren, entre los ejes, este es el eje X', y X, la distancia es de 200 milímetros. Entonces, 200 al cuadrado. Entonces, estas cuentas, eventualmente, esta es la cuenta 1, la cuenta 2 y la cuenta 3, las tengo que hacer por separado, y al final, cuando sume, me va a quedar que la inercia de X va a ser igual a un determinado valor, ¿no? Claro, cuando uno se pone a hacer las cuentas estas hechas a mano, la verdad se pone un poquito pesado, ¿no? Y por eso ahí ya empieza a jugar un papel muy importante el uso de la herramienta del Excel, ¿no? Vamos a ver si la tengo acá. Acá lo tengo yo, al Excel que tenemos preparado, listo para la clase. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular cada una de las momentos de inercia, ¿no? Entonces tenemos que buscar momento de inercia I sub X. Vamos a calcular primero. Entonces tenemos partes o piezas. De ahí, ¿qué vamos a tener? Normalmente vamos a tener que pedir el ancho y el alto de la pieza. Y la otro parámetro que nos hace falta, que tenemos que sacar del dibujo, es la distancia al eje X, que se denomina D sub I, y luego, o le llamemos D sub 1. Acá se acuerdan que a mí me gusta usar un número, y acá le llamemos D sub 2 al otro eje. Esto para no confundirnos, ya lo vamos a poner bien quién es quién cada uno, ¿no? Entonces, yo tengo acá el nombre de la pieza, D1, D2, los valores que me hacen falta, y teniendo estos valores, yo podría calcular, por un lado, el área, por otro lado, puedo calcular el IX', ¿cierto? El IX', que me hace falta, y finalmente tendría el I sub X de la pieza. Si yo tengo todos esos valores, creería que me debería salir. Bueno, lo probamos, ¿no? Entonces tengo la pieza, ya hemos llamado, son esta. Si quieren yo voy a hacer un artificio. Me traigo estas medidas ya. Si no las tengo, estas medidas, es muy conveniente dibujarlas y tenerlas muy, muy claro quién es quién cada acá, ¿no? Antes de ponernos a trabajar. Entonces, acá está la pieza A. Yo voy a ampliar acá un poquito el ancho por el problema de los milímetros. Ya van a ver de qué se trata ese problema. Ya lo hemos visto en realidad en la otra clase. Hemos visto que cuando trabajamos con milímetros, los números se nos tienden a ser bastante grandes, ¿no? Entonces acá tenemos la pieza A, la B y la D, perdón. La pieza A, su ancho es 100, tomando el eje X, ¿no? Estamos tomando el momento de inercia X, o sea que estamos trabajando con esa medida. Entonces su ancho es 100, su alto es 300. La distancia al eje X, miren, de 1 es 200. Y la distancia al eje Y es de 250.
El área directamente es el producto B por H. Esto es igual más B por H al cubo. Esto ya lo habíamos visto. Dividido en 12. Ven que sale un numerito ahí medio intratable, ¿no? Bueno, ahí lo ponemos en 1. Y finalmente, para calcular I sub X, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicarnos Steiner, para decir. Queda claro, ¿no? Más el momento de inercia este, más el área por la distancia, en este caso la distancia es la distancia 1, elevado al cuadrado. Y ahí tengo esto. Siempre que uso estos, yo ya les he dicho que es muy conveniente acá tener bien formateado, porque cuando hay muchos números, se tiende a complicar, ¿no? Se tiende a complicar. No vamos a usar decimales porque no nos hacen falta. Y ahí sí usamos los separadores de 1000. Con esto nos queda acá 225 millones y esta 1425 millones de milímetros a la cuarta, ¿no? Un poquito complicado, pero bueno, es lo que es. Miren el caso B. Acá hay que darse cuenta cuál es el ancho y cuál es el alto, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer esto, siempre es bueno identificar cuál es el ancho. El ancho es toda esta medida. Si acá tenemos 250 y 250 y después acá tenemos 50 más 50 son 500 más 50, 550 más otros 50 son 600 milímetros. Y el alto de la pieza, tengo entendido que es 100 milímetros, la vamos a chequear acá, es 600 de ancho por 100 de alto. Entonces acá, yo acá repito esas medidas, 600 de ancho y de alto 100. Los de 1 y de 2, que hemos dicho que valían 0. Así que en esto no nos hacemos problema y eventualmente acá ya podemos aplicar las expresiones para todos, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Y la pieza D, tenemos que tiene un ancho de 100 milímetros por un alto de 300, estamos siempre en la inercia X. La distancia al primer eje, al eje X, es de, vamos a ponerlo si quieren como menos 200, porque esa es la medida. Acá es, y esta es, y en el otro sentido es 250. Y acá me va a gustar, voy a corregir, la distancia esta era menos 250 porque estaba en el sentido. Lo que pasa es que acá no me afecta porque no tiene nada que ver. Y acá tampoco me afecta esa distancia porque este negativo. ¿Por qué no me afecta? Porque está elevado al cuadrado. Porque todas las inercias directas siempre son positivas, ¿no? Entonces ahí no hay tanto problema de equivocarse, ¿no? Entonces acá vamos a ponerlo a todas las expresiones, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuál va a ser lo que estamos buscando? Nosotros estamos buscando eventualmente el momento de inercia I sub X de toda la pieza, del perfil Z. I sub X es igual, y eventualmente nosotros acá esto lo podemos resaltar. Vamos a resaltar y bueno, ya tenemos ahí un valorcito que nos hace falta, nos vino el pelo, digamos, nos está haciendo falta para que nosotros lo podamos manejar, ¿no? Vean qué fácil se me armó ahora toda la planilla. Yo siempre insisto que no hay que usar planillas que ya uno tenga hecha, pero bueno, el profesor no aprende y siempre comete el mismo error. Y vamos a calcular el momento de inercia y subir tratando de usar esta pieza. Momento de inercia. Y sub I
Y vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a tratar de usar las expresiones parecidas a las expresiones que tenemos acá. Con la diferencia que acá y prima y subí. Les aclaro que yo en alguna clase también lo he hecho esto usando la misma tabla. O sea, esto mismo que estoy haciendo acá, lo he extendido para acá, para cargarlo una sola vez a los datos. Pero también eso lo he pensado mucho y también me puede generar algún problema. La ventaja es que ahora, para no cometer errores, lo borro a todo. Lo que uso sí es la estructura, porque es la misma estructura. La misma estructura. El tema es que las medidas, yo estoy ahora trabajando sobre este eje Y, momento de inercia Y, y ahora lo que antes, para la pieza A, la medida 300, era el alto, ahora es el ancho, porque esta es la parte que está paralela al eje, ¿me entienden? Entonces acá el B va a ser 300, el H va a ser 100, ¿me entienden? La distancia 1 y la distancia 2, esa no cambia, son 200 y menos 250, pero vamos a tener cuidado porque acá hay que trabajar con la distancia al segundo eje. Perdonen, al segundo eje, a este eje, ¿no? Entonces esta hay que ajustarla, hay que tener mucho cuidado, ajustarla a ese eje. Yo ahí ya la ajusté. Bien, el I' ahora ha quedado como 300 por 100 al cubo dividido en 12, ¿no? Obviamente este magnitud es muy diferente a los 225 millones que salía con la pieza en el otro sentido, ¿no? Y esta solo vale 25 millones, ¿no? La pieza B, ahora, el ancho es 100, el alto es 600. Lógicamente acá esto es 0 y 0. Y bueno, y acá no nos afectó para nada. Esta pieza aumentó muchísimo la inercia. De 50 millones se fue a 1800 millones, ¿no? Y finalmente, la pieza D tiene de ancho 300, de alto 100. La distancia eje 1 es de menos 200 y al eje 2 es de 250. Y bueno, y ahí la tenemos, ahí lo tenemos bien desarrollado, ¿no? Chequeamos que esté todo bien. Base por altura al cubo dividido en 12 y sale similar a la 1. Vean que cambió la inercia de X, era 2.900 millones y la inercia en Y es 5.600 millones. Esta pieza tiene más inercia respecto al eje Y que respecto al eje X, ¿no? Y finalmente lo último que nos queda para calcular es el momento de inercia centrífuga. Vamos a tratar de usar los conocimientos que ya tenemos, a ver si podemos hacerlo. Con la diferencia que acá no estamos buscando, esto va a ser X' y prima. Y acá va a ser IXY, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los temas que tenemos que hacer? Tenemos que ajustar la fórmula, ¿no? Ahí está. X' y prima. Y ahí tenemos que ajustar. Ahora, la fórmula. Primero, las piezas estas también son B y H, no hay problema. Pero ahora, el momento de inercia centrífugo del rectángulo
va a valer 0 directamente. Yo ya sé que vale 0 porque es de una pieza que tiene un eje de simetría. En este caso tiene 2 ejes de simetría. Y todas, como son rectángulos, valen 0. Y esta fórmula no es correcta, porque ahora la fórmula esta nos dice que es por esta distancia, por la segunda distancia. Esa es la fórmula. Entonces, esa fórmula, lógicamente, la tenemos que desarrollar nosotros y actualizarla. Y bueno, y ahí nos salió un IXI, o sea, una inercia centrífuga, momento de inercia centrífugo y sub XY. Acuérdense que este momento de inercia centrífugo y XY es un momento de inercia que también se puede denominar momento de inercia cruzado o producto de inercia, ¿no? Estos otros son los momentos de inercia directa. Ahora, ¿qué hemos visto de importante ahora? Hemos calculado para este perfil Z los momentos de inercia principales. Y bueno, ¿y cuál es nuestro objetivo? Vamos a ir ahora al objetivo que es la parte de la clase grabada, ¿no? En la parte de la clase grabada, nosotros básicamente estudiamos y analizamos cuánto vale el momento de inercia si yo tengo una pieza con ejes X, Y conocidos, de los cuales conozco el momento de inercia X, el Y y el IXY, que en el ejemplo lo acabamos de hacer ya. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si giro un ángulo θ? El eje X pasa a ser el eje U, porque giró un ángulo θ, y el eje Y pasa a ser un ángulo B corta, o V para los españoles, porque giró el mismo ángulo θ. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto vale I sub U? ¿Cuánto vale I sub B? ¿Cuánto vale I sub V de los ejes para un valor de θ determinado? Acá un θ que todavía puede ser un dato. 10 grados, 15 grados, 30 grados, lo que fuera. Entonces, cuando nos queremos poner a hacer esto, ustedes van a ver el video, van a ver que hacemos una transformación, encontramos realmente cuánto valen estos nuevos valores V corta y U y B corta, ven la distancia al diferencial de área desde el nuevo eje B y la distancia B al diferencial de área desde el eje U. Y bueno, y hacemos algunas transformaciones y una matemática bastante tediosa y llegamos a una expresión muy interesante donde a partir de unas identidades trigonométricas somos capaces de calcular el momento de inercia respecto a este nuevo eje girado U. Entonces, la pregunta del millón que me pueden hacer todos, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Para que, bueno, no estamos tan felices a la hora de sacar. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos aplicar la fórmula que estamos, la fórmula de eje girado. Entonces, si los ejes giran un ángulo θ, ¿cuánto vale la inercia I sub U? Algo parecido a como si yo hiciera acá aparece un eje U y yo quiero, si θ gira un ángulo dado, ¿cuánto vale I sub U? Esa deducción, vean que termina siendo función de las inercias
directas respecto de ambos ejes. Esto se llama semisuma. La semidiferencia por el coseno de 2θ y la inercia centrífuga restada a la inercia centrífuga por el seno de 2θ. Esto lo van a ver en el video, van a ver la deducción y van a ver. Ahora, ¿qué es lo que a mí más me interesa en realidad? A mí lo que me interesa es que ustedes se den cuenta claramente por qué cambió la inercia de la pieza. Vean que esta pieza acaba, antes tenía un eje X y un eje Y, y ahora tiene un eje U y un eje B. Girado, ¿no? Ahora, si de esta pieza, vamos a pensar en cualquier diferencial de área de esta pieza, diferencial de área, van a ver que tiene nuevas medidas respecto a estos ejes. Estas medidas son las medidas U y la medida B, ¿no? Como U y B son distintas a las medidas X y que tenía este mismo diferencial respecto a los ejes originarios, lógicamente la inercia cambia. Y más que eso, dense cuenta que esta distancia, por ejemplo acá, cuando yo giro en este sentido el ángulo θ, esta distancia, llámenle I, miren cómo se amplía en B, o sea, se va aumentando. Y en el otro caso, la distancia X, que era una magnitud, cuando yo la giro al ángulo θ, en este caso, la distancia esa se achica. Por lo tanto, el I sub B también se va a achicar, o va a cambiar más que achicarse. Entonces, ese cambio de eje, nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros, en definitiva, queremos entender ahora qué pasa cuando yo giro. Y acá están viendo qué es lo que pasa cuando yo giro. Entonces, si yo giro los ejes, claramente la inercia I sub U va a ser función del ángulo θ. Y bueno, ¿y cómo estoy seguro de que esa inercia es función del ángulo θ? Porque acá acabo de encontrar una expresión que está resaltada acá, donde acá aparece un coseno de 2θ y un seno de 2θ. O sea que en la medida que cambie θ, esta expresión va a tener distintos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros darnos cuenta cómo funciona? Vamos a poner acá un ángulo, una tabla, vamos a hacer con un ángulo. Vamos a calcular el seno, un ángulo, vamos a poner un ángulo θ, o vamos, en vez de poner ángulo, vamos a poner θ, o sea, un ángulo variable vamos a tomar, como para ir armando una pequeña tabla, y entonces, ¿qué vamos a poner acá? Seno de 2 θ, coseno de 2θ. Esto lo vamos a hacer, ¿para qué? Para poderlos calcular, ¿no? O sea, si cuando propongamos cada θ, vamos a ir sacando automáticamente el seno y el coseno de ese ángulo, ¿no? Acá lo vamos a tratar de dar un poquito más de ancho. Coseno de 2θ. Para poder usar la fórmula que hemos deducido. ¿Qué otros valores nos van a hacer falta acá? Nos van a hacer falta I sub X, I sub X, I sub Y, E sub XY. Alguien también podría decir, bueno, si yo tengo todos estos valores, puedo hacer este cálculo. Y bueno, si quieren, hasta puedo hacer acá I sub X más I sub Y, todo dividido en 2, ¿cierto? O sea, la semisuma. Y acá, como para que mis cuentas sean más fáciles, ¿cierto? Puedo hacer la semidiferencia, ¿no? A ver. Voy a pasar un poquito para acá, a ver si me funciona todavía.
Y acá, como hemos dicho, que vamos a poner la semidiferencia. A lo que dé, para aplicarla a la fórmula, ¿no? Entonces ya lo tenemos acá más o menos resuelto a lo que tenemos que hacer. Y acá, ¿qué estamos buscando? En realidad estamos buscando I sub U. I sub U. I sub U. Que es una función, acá vamos a darnos cuenta que es una función. Entonces nosotros vamos a aplicar acá el ángulo 0 y después vamos a dar un incremental, no sé, cada 10 grados vamos a hacer 20 y bueno, iremos haciendo ahí un incremental acá de ángulos. Llegando hasta 180, ¿por qué? Porque cuando lleguemos a 2, siempre multiplicamos por 2, cuando lleguemos a 180 ya vamos a estar en 360, ¿no? Y entonces esto es igual a más seno radianes ¿de quién? De 2 por esto. Es de 2 veces el ángulo, ¿no? Y acá tenemos más el coseno de radianes de 2 por el ángulo. Después lo vamos a extender a todos los valores y ya nos va a salir. El I sub X, vamos y lo buscamos, el I sub X, lo tenemos calculado, ¿no? El I sub I, ya lo vamos a ajustar esto, más, está calculado, el I sub XY, con el número como salga, ¿no? No hay que hacerse tanto problema, ¿no? Acá eventualmente nosotros podemos ajustar un poquito los anchos, ¿no? Mientras nos alcance la pantalla, ¿no? Parece que no nos va a alcanzar la pantalla, así que vamos a cambiar los tamaños de letra, ¿no? Bueno, ya lo tenemos prácticamente ahí al horno, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos pide la semisuma. La semisuma, tenemos que hacer la operación, más la semisuma, esto dividido en 2, y esto es la semidiferencia, más esto menos esto, dividido en 2. Porque es lo que nosotros hemos deducido ya de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Nosotros de nuevo vamos a ver si lo dejamos todo esto bien bonito, que lo podamos manejar. A veces podemos, a veces no podemos. Uf, se pone... Ah, ya sé por qué se puso tan feo. Porque le dejamos acá los decimales y eso no hacía falta. Ahí está. Y bueno, y finalmente el I sub U va a ser igual a aplicarle a la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que es igual a la semisuma, este valor, más la semidiferencia por el coseno de 2 θ, que es esto, menos I sub xy, como sea, por el seno de 2 θ. Y ahí tengo todos mis valores, ¿no? Ahora, mi único problema es empezar acá a repetir estos valores para que no tengamos problemas. Estos se van a repetir. Estos no va a haber que hacerse lío. Y estos hay que volverlos a calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aparece 10 grados, ¿no? Y vamos a ir viendo que va cambiando ahí las expresiones, van cambiando los valores de la cantidad, ¿no? De lo que estamos aplicando nosotros ahora del sistema, ¿no? Entonces tenemos que aplicarle a la expresión esta y vamos a ver si la podemos extender. Y bueno, la parte más importante por ahora es que vean que este numerito
coincide con este numerito. Eso es la parte interesante, ¿no? Por lo menos no nos hemos equivocado de entrada. ¿Por qué? Porque cuando hemos llegado de 0 a 180, hemos ido con el 2 tita, siempre hemos llegado de 0 a 0. Entonces, es lógico que se haya producido este ajuste, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos estaría faltando a nosotros para interpretar? Primero que la inercia directa va cambiando, ¿no? Va cambiando sustancialmente. Ahora, ¿qué podríamos hacer para entender a todo esto? Trataríamos de, a ver si lo podemos graficar, ¿no? Y bueno, lo grafiquemos, a ver si nos da el tema de gráfico. Ustedes de esto de algo ya saben, ¿no? Y ahí tenemos el gráfico de... Uy, bueno, no somos tan duchos en esto de los gráficos. Tenemos la variación como el momento de inercia respecto de la variación cuando cambia el ángulo de 0 a 180, ahí lo acabo de ajustar, el momento de inercia directo cambió de un valor original cuando valía 0 de 2.900.000, que era el valor calculado acá, a este momento de inercia directo creció hasta llegar a un máximo y luego bajó hasta llegar a un mínimo. Y luego volvió a encontrarse con el momento con el valor original que era para 0 grados. En una palabra, I sub U cambió en función de tita. Y sobre todo, la parte interesante, hemos encontrado que tiene un máximo y un mínimo, ¿no? O sea que esta función, como toda función, eventualmente podemos calcular el máximo y el mínimo. Hasta ahora, lo que vamos haciendo, ¿todo el mundo ha entendido? Pregunto. Yo voy a ir grabando un poquito esto porque la clase, ustedes habrán visto que se ha hecho una clase intensa y fuerte, ¿no? Entonces es bueno en este momento saber si hasta ahora han podido interpretar bien todo lo que hemos hecho en clase. Elías. Sí, profe, está bueno este tema. Bueno. ¿Cómo va variando? Este tema de los momentos de inercia y lo que gira, les aclaro, en toda la carrera lo van a estar viendo, ¿no? Porque las piezas se ponen como hace falta en la estructura, no es que las pones siempre acomodaditas para que te salgan los cálculos lindos, los que vos ya aprendiste a hacer, los que vos, BH cubo sobre 12, no, vos la ponés como te hace falta para tu estructura, ¿no? Entonces, no hay que tener el miedo a esto, ¿no? Bueno, yo voy a hacer, como estoy haciendo últimamente, voy a hacer un paréntesis, voy a detener la grabación.